Bueno, lo que vamos a ver en este video sería el comienzo de la práctica 3A. El tema de este trabajo práctico son variables aleatorias discretas y acá hicimos una pequeña introducción teórica y vamos a llegar hasta el ejercicio 3. Entonces, una variable aleatoria lo que hace es tomar valores determinados sobre un resultado de un experimento aleatorio. Y estas variables se pueden clasificar en discretas, que toman valores aislados, y las continuas, que se definen por intervalo. Como el tema de hoy, de este trabajo práctico, son las discretas, nos centraremos solamente en las variables aleatorias discretas. La función de probabilidad de una variable discreta va a ser la sumatoria de las probabilidades puntuales, que es de la forma la probabilidad de x igual a un determinado número. Y ese determinado número va a tener una determinada probabilidad de ocurrencia, que es una p sub i. Entonces, siempre tenemos que una variable puede tomar determinados valores. Esos determinados valores van a ser x sub i, que puede ser 1, 2, 3, 4, dependiendo a qué variable nos estemos refiriendo. Y cada uno de estos x sub i va a tener una p sub i, que es una probabilidad puntual sobre ese, solo sobre ese número. Y estas p sub i nos van a definir entonces la función de probabilidad de la variable que estamos analizando. Después tenemos la función de probabilidad acumulada, que se definen generalmente de esta manera, como que la probabilidad de que x sea mayor o igual a, que va a ser un x sub i, o también puede decir que x va a ser mayor o menor estricto o mayor estricto que a, que un determinado número. Y entonces, si encuadramos esta variable discreta en el mundo, digamos, de los números naturales, que arranca desde el 0 hasta el infinito, siempre positivo, entonces ahí vamos a tener que la función de probabilidad acumulada va a ser igual a la probabilidad de x cuando es igual a 0, la probabilidad de x cuando es igual a 1, y así sucesivamente la sumatoria va a seguir hasta que llegue que la probabilidad es cuando x es igual a. Y así va sumando las probabilidades puntuales de cada x sub i. Y luego llegamos a la definición de lo que serían los indicadores que nos interesan para resolver esta práctica, que es la esperanza, la varianza y el desvío estándar. La esperanza es una sumatoria de cada x sub i que venimos mencionando, de cada valor que puede tomar la variable, multiplicado por su probabilidad puntual. Entonces, como la esperanza es un promedio ponderado de los x que estamos analizando, de los x sub i, siempre va a estar en el rango del eje de las x entre el x menor y el x mayor. Y bueno, y la fórmula teórica es esta. Es la sumatoria de el x sub i por la probabilidad que tenga ese x sub i. Entonces, la varianza es la esperanza calculada con los x sub i al cuadrado menos la esperanza completa al cuadrado. Y se define de esta manera, porque siempre la varianza tiene que ser mayor o igual a 0, nunca va a ser negativa. Porque estamos hablando como si fuese una distancia o una dispersión, es una medida de dispersión, entonces la distancia se mide al cuadrado, entonces siempre va a ser positiva. Y después, como la varianza nos da un número con una unidad de medida al cuadrado, muchas veces una unidad de medida al cuadrado no tiene ningún sentido, como por ejemplo pesos al cuadrado. Y como no tiene ningún sentido, el dato que nos está dando la varianza no sirve. Entonces para eso se calcula el desvío estándar, que justamente es la raíz cuadrada de la varianza, y ahí sirve para corregir las unidades de medida que estén distorsionadas o que no existan. Y bueno, y llegamos al
ejercicio 1 del trabajo 3A. Entonces, dice, clasifique las siguientes variables aleatorias como discretas o continuas. Y esto va a seguir el mismo lineamiento, digamos, que lo que hicimos en el ejercicio 1, en el TP1, que nos pedía clasificar en variables discretas y continuas. En este caso vamos a hablar de variables aleatorias, discretas o continuas, pero es lo mismo. Acá dice, el número de accidentes automovilísticos por año en la ciudad de La Plata. No puede haber medio accidente. Puede haber un accidente, 2 accidentes, 3, 4, 5. Pero nunca puede haber un accidente y medio. Entonces va a ser discreta y se anotaría de esa manera. El B dice el tiempo en horas que tarda en quemarse una lamparita. Y esto es continuo porque habíamos explicado ya en el TP1 que nosotros sabemos cuál es el momento cero, pero no sabemos cuándo termina. Entonces es continua. Es un intervalo de un n que no conocemos, pero que sabemos que en algún momento va a terminar. Pero como es un intervalo, sería continuo. Después dice la cantidad de leche en litros que una vaca específica produce anualmente. Y esto es continuo también, porque puede producir 1 litro, 1 litro y medio, 1 litro 55, 1 litro 68, depende. El D dice el número de huevos que una gallina pone mensualmente. Y acá va a ser discreta, porque la gallina no puede poner medio huevo. Pone un huevo, 2 huevos, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Pero nunca va a poner un huevo y cuarto. Después dice el número de permisos de construcción que emite cada mes una ciudad. Y esto también va a ser discreta. Y el F dice el peso del grano producido por una hectárea en una cosecha. Y esto es continuo. Porque el cereal por lo general se pesa en toneladas y en quintales. Entonces, una hectárea puede rendir 5 toneladas y 5 quintales, o 3 toneladas y 6 quintales, y así sucesivamente. El ejercicio 2 dice, considere el experimento que consiste en lanzar una moneda 2 veces. Acá lo importante es que lanza una moneda 2 veces. Entonces los resultados que vamos a obtener van a ser pares ordenados, y se escriben de esta manera. Y en el caso de la moneda, como tiene 2 caras, que es cara y seca, las probabilidades son que salga cara y cara, seca y seca, seca y cara o cara y seca. Y después el B dice defina una variable aleatoria que represente el número de caras en los 2 lanzamientos. Entonces el X, o sea el evento va a ser el número de caras al tirar una moneda 2 veces. En el C dice D el valor que la variable aleatoria tomará en cada uno de los resultados experimentales. Y bueno, si nosotros lo que tenemos que hallar son las caras, si sale cara y cara, tenés 2. La variable va a tomar 2. Si sale cara y seca o seca y cara, va a tomar 1. Y si sale seca y seca, no sale ninguna cara, entonces toma el valor 0. Y después el D dice, ¿es una variable aleatoria discreta o continua? Y es discreta porque toma valores aislados. Toma el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente. Y bueno, en este caso toma el 2, hasta el 2. Y después, el ejercicio 3 dice, sea X una variable aleatoria que toma los valores 0, 1, 2, 3 y 4. Con la siguiente función de frecuencia, que acá en este caso está mal, no sería frecuencia, sería probabilidad. Y entonces acá tenemos, el inciso A nos dice la probabilidad de que X sea mayor que 1 y menor o igual a 3. Después la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, la probabilidad de que X sea igual a, distinto de 0, y la probabilidad de que X sea menor estricto que 1,5. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor estricto que 1 y menor o igual que 3 es igual que decir la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. Son las únicas dos posibilidades. La probabilidad de 2 es 0,1, la probabilidad de 3 es 0,1. La sumamos te da 0,2.
La probabilidad de que x sea menor o igual a 2 es la probabilidad de 0, la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2, porque al 2 lo incluye. Dice menor o igual que 2. Entonces acá va a ser 0,4 más 0,1 más 0,1 te da 0,6. Y también acá puse que también se puede hacer con el complemento. Es decir, la probabilidad de que x sea, en vez de menor o igual, sea mayor estricto que 2. Ese va a ser el complemento. Y entonces que sea mayor que 2 va a tomar la probabilidad de 3 y 4, que va a ser 0,1 más 0,3. Y entonces, como es el complemento es 0,4, entonces la probabilidad de este va a ser 1 menos el complemento. Y 1 menos 0,4 te da 0,6. Entonces de las dos maneras llegás al mismo resultado. Y después la probabilidad de que x sea distinto de 0, el complemento es que x sea igual que 0. Y la probabilidad de que x sea igual que 0 es 0,4. Entonces la probabilidad de que x sea distinto de 0 va a ser 1 menos 0,4 y el resultado te va a dar 0,6. Y acá hice el desarrollo del complemento también. Y después dice la probabilidad de que x sea estrictamente menor que 1,5. Y acá vamos a tomar la probabilidad de 0 y más la probabilidad de 1. Y entonces acá te queda 0,4 más 0,1, te da 0,5. Y ven que acá estamos haciendo las probabilidades acumuladas, porque estamos acumulando probabilidades en cada definición. Porque estamos haciendo las sumatorias de las probabilidades puntuales. Acá se está viendo prácticamente lo que detallé en la teoría al comienzo. Y yo acá puse importante. Solo es recomendable calcular con el complemento si es que facilita. Es decir, si calcularla con el complemento es más fácil que calcularla individualmente. Que calcularla normalmente con lo que te pide el enunciado. Si es complicado calcular el complemento, no es mejor. Es mejor no complicarse. Sirve en los casos que te facilita hacer el cálculo y nada más. En el inciso B dice el valor esperado y la varianza de x. Entonces tenemos, cuando dice valor esperado es la esperanza. Y la esperanza es la sumatoria de los x sub i por su probabilidad puntual. Y entonces hacemos 0 por 0,4, que era los x sub i van a ser el 0, el 2 y así. Y la probabilidad de cada uno es esa. Entonces hacemos 0 por 0,4, 1 por 0,1, 2 por 0,1, 3 por 0,1 y 4 por 0,3. Y la esperanza te da 1,18. 1,8. Y la esperanza va a ser la esperanza calculada con los x al cuadrado, es decir, los x sub i, que sería el 0, el 2, el 3, el 4, los vamos a elevar al cuadrado y los vamos a multiplicar por la probabilidad normal, la que ya traía. Y eso te da, en la sumatoria te da 6,2. Y le restamos la esperanza al cuadrado, que es 1,8, que es lo que nos dio anteriormente, elevado al cuadrado. Y eso te da 3,24. Entonces 6,2 menos 3,24 te da 2,96. Y acá lo importante es, como en x tenemos valores entre 0 y 4, la varianza no puede exceder nunca esos parámetros, porque justamente la varianza es una medida de dispersión de los datos, una medida de distancia. Entonces, si estamos hablando entre 0 y 4, la esperanza nunca va a poder superar el 4. Entonces no puede tomar otros valores fuera de ese intervalo entre 0 y 4. Y lo mismo la esperanza, porque si la esperanza es un promedio entre los x sub i, nunca va a poder ser ni menor que el x menor, ni mayor que el x mayor. Y bueno,
Y hasta acá terminamos esta primera parte del TP3.